Muy buenos días, apreciados estudiantes del grado 11. Iniciamos un nuevo año con muchas expectativas, especialmente para ustedes, que ya este es el último año para graduarse como bachilleres y con la perspectiva de ingresar a la universidad o tener algún trabajo o de perfilarse hacia el futuro, donde seguramente se van a hallar aspectos muy importantes dentro del desarrollo de su personalidad. Entonces los invito muy cordialmente a que trabajen con mucha responsabilidad, con ahínco, con fuerza, para que logren culminar muy exitosamente este año académico. Sean ustedes entonces bienvenidos a la clase de filosofía. En la guía didáctica del área de filosofía ustedes pueden observar que comenzamos con una nivelación de conocimientos, con afianzamiento en diferentes temas, y así nos lo ha recomendado el rector y el equipo de direccionamiento y el consejo directivo, para que ustedes repasen, tengan bien sólidos sus conocimientos de algunos temas cruciales que se vieron el año pasado. Entonces, por eso, antes de entrar a la unidad que vamos a ver después de este repaso, que es la de psicología, vamos entonces a afianzar ese conocimiento. En la guía didáctica ustedes observan que hay 10 preguntas que abarcan prácticamente toda la temática del año pasado. Pero voy a comenzar de una forma muy, digamos así, muy genérica, pero muy didáctica, donde les voy a dar explicación de las diferentes preguntas para que ustedes las vayan resolviendo poco a poco. En el día de hoy les voy a explicar los dos primeros puntos, las dos primeras preguntas que tienen que ver con el saber humano, con los inicios del saber humano y con las teorías sensualistas y racionalistas griegos. Entonces, me prestan mucha atención. Esto le pueden tomar foto a lo que está en el tablero, lo pueden mirar en los cuadros del año pasado o también consultar. De todas maneras, las preguntas son muy sencillas para poderlas resolver, y con la explicación creo que va a ser muy suficiente. Comenzamos con los inicios del saber humano en relación con la primera pregunta. Los inicios del saber humano que están dados por los mitos, por las creencias, por las tradiciones y la moral de aquella época. ¿Por qué entonces hablamos de que se presentan los mitos? Porque en esa época, en la antigüedad, no existían las herramientas científicas para poder deducir los fenómenos, porque se causaban los fenómenos. Entonces las personas inventaban leyendas, mitos, creencias para explicar entonces esos fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de la lluvia, etc. Y entonces se creaban dioses para cada fenómeno natural. Estos inicios se dan también de generación en generación a nivel de sus conocimientos, que fueron transmitidos de padres a hijos y de estos ya a sus hijos también. Entonces se daba más que todo para la adquisición de alimentos, se enseñaba cómo se podía cazar, cómo se podían adquirir los alimentos, o para la supervivencia en general de la comunidad. Las teorías, más adelante entonces,
estos mitos, estas creencias se van a ir convirtiendo poco a poco en teorías generales, pero con una reflexión especulativa, o sea, deductiva, se deduce de algo, pero no mediante el campo científico experimental. Y así entonces, mediante esas teorías que llevan a la reflexión especulativa, surge entonces lo que es la filosofía. Así entonces tenemos ya la primera pregunta. La segunda pregunta que nos habla sobre los sensualistas y los racionalistas griegos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué planteaban? Recordemos bien que Grecia fue la cuna del conocimiento de la antigüedad en Europa. Entonces, en un comienzo surgieron unos filósofos muy importantes, unos sabios, a quienes se les decían sofos, o sea, amigos de la sabiduría, así se hacían llamar ellos. Y estos sabios, estos filósofos, se dividieron en dos tendencias fundamentales, que eran los sensualistas y los racionalistas. A ellos se les llamaron los presocráticos, que quiere decir antes de Sócrates, y también se les denominaba físico-jónicos, porque la mayoría de ellos pues venían de ciudades muy cerca al mar Jónico, entonces por eso se les decían también los físico-jónicos, los grandes físico-jónicos, que plantearon cosas muy importantes. Los sensualistas griegos decían que el elemento fundamental y constitutivo del cosmos tenía que ser un elemento natural. Entonces por eso hablaban del aire, del agua, del fuego, de la tierra, de la combinación de diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, Tales de Mileto nos habla del agua, que es el elemento fundamental, que sin el agua no puede existir nada. Entonces, donde haya vida, debe haber agua. Si no hay agua, no puede desarrollarse la vida. Anaxímenes, quien hablaba que el elemento fundamental era el aire, mientras que Heráclito decía que era el fuego, pero el fuego no como una llama, sino como la misma energía, el mismo sol. Él escribió obras muy importantes, pero que eran muy complicadas de entender. Genófanes, quien planteaba que el elemento cósmico fundamental era la combinación de la tierra y el agua, mientras que Empédocles nos decía que era la combinación de 4 elementos, que era el fuego, la tierra, el agua y el aire. Estos serían entonces los sensualistas griegos, partiendo de la naturaleza, el elemento natural. Mientras que los racionalistas planteaban que el elemento originario de la naturaleza y el cosmos no podía ser un elemento de la misma naturaleza, sino que tenía que ser algo externo a ella. Entonces por eso hablaban del apeiron, de las homeomerias y del ser y el átomo. El apeiron, que son partículas mínimas de la naturaleza, y lo decía Anaximandro. Anaxágoras planteaba que las homeomerias eran el elemento fundamental y que eran partículas existentes en la naturaleza sin ser precisamente materiales. Parménides nos habla del ser, pero el ser no como algo de una persona, en fin, sino que el ser es como algo que subyace, que existe en toda la naturaleza. Y Demócrito, que nos plantea la teoría del átomo. Muy importante la teoría del átomo, porque a partir de ello, cuando surge la famosa física nuclear, nos dice Albert Einstein que sin el estudio de Demócrito no se podía haber llegado a esa física nuclear. Sabemos que Demócrito planteaba que el átomo era la partícula mínima e indivisible de la naturaleza. Hoy en día sabemos que el átomo no es la partícula mínima e indivisible de la naturaleza, pero como no existían los elementos científicos, las herramientas, tendría que quedarse entonces con esa definición. Sabemos nosotros que el átomo se divide en partes, se divide en neutrón,
protones, electrones, etc. Entonces por eso no podríamos hablar de que el átomo es la partícula mínima. Ya hoy en día se habla de los quarks, pero los quarks no, ya no son tampoco los elementos mínimos porque ya se ha investigado bastante y ya el quarks también también tiene elementos que lo componen, empezando por el núcleo. Anaximandro con el apeiron, Anaxágoras entonces con las homeomerias, y Parménides que habla del ser y que va a tener una contradicción muy importante con Heráclito, porque él dice que el ser es único, es inmutable, no tiene movimiento, mientras que Heráclito planteaba de que el ser es algo que tiene movimiento, que se divide, que el ser no es indivisible, que el ser es algo que existe y que como las aguas corrientosas de un río va evolucionando con la famosa teoría del devenir, mientras que Parménides habla del conocimiento ontológico, que es una rama filosófica que vamos a ver más adelante. Entonces, de esta manera, bajo la contradicción fuerte entre Heráclito y Parménides, se puede sintetizar lo que son los sensualistas y racionalistas griegos como presocráticos o físicos jónicos. Entonces resolvemos solamente las dos primeras preguntas del cuestionario y ya más adelante les voy a explicar las otras preguntas para que ustedes ya con esta claridad, con el gráfico, con lo que ustedes tienen en sus cuadros del año pasado o con lo que consulten, con eso de sobra pueden desarrollar esas dos primeras preguntas. Muchas gracias por su atención. Alguna duda, alguna inquietud, me la plantean precisamente en el Classroom y yo con mucho gusto les estaré dando la respuesta indicada. Muchas gracias, muy amables.